Hola, mi nombre es Javier Cornejo, capacitador Sutran, y el tema que vamos a tratar hoy es entidades certificadoras de conformidad, modificación y montaje. Este tipo de entidades nos van a certificar los cambios, ¿no?, que se han realizado en una unidad vehicular, ¿no? Vamos a ver su definición. Vemos, es una persona jurídica autorizada por la DGDT, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, encargada de realizar las inspecciones técnicas con el propósito de verificar que dicha modificación vehicular no afecte, ¿no?, o no esté afectando negativamente la seguridad del vehículo, del tránsito terrestre y el medio ambiente, ¿no?, o que estén incumpliendo las condiciones técnicas establecidas en la normativa, ¿no?, también vigente. Entonces, esta clase de entidades, ¿no?, al hacer la verificación, ¿no?, de los cambios que se han realizado en un vehículo, van a emitir, ¿no?, unos certificados, ¿no?, de conformidad y modificación, ¿no?, concordante con la directiva 002-2002, ¿no?, del MTC, aprobada con una resolución directoral 1573 del 2002, ¿no? Observamos, ¿no?, por el año de esta directiva, que aún se mantiene vigente, ha habido algunas modificatorias, pero desde el año 2002, ¿no?, que fue promulgada. Entonces, si estas entidades, ¿no?, que van a verificar un cambio que se realiza en una unidad vehicular, emiten unos certificados, ¿no?, para sustentar, ¿no?, validar este cambio, entonces tenemos que definir qué son estos certificados de conformidad, ¿no? Son documentos de carácter, tienen como carácter de declaración jurada, alcance nacional, emitidos, ¿no?, por una entidad certificadora, ¿no?, conforme al procedimiento establecido, ¿no?, en la presente directiva, la directiva que se les ha mencionado, y establecidas en el Reglamento Nacional de Vehículos, ¿no?, a través de los cuales se acredita que las modificaciones que se han realizado, ¿no?, ya sea en montaje, en fabricación, no afectan negativamente, no están afectando negativamente, ¿ya?, la seguridad del vehículo en sí, al tránsito terrestre, al medio ambiente, o estén incumpliendo con las condiciones y exigencias técnicas establecidas en el reglamento, ¿ya? Como vemos ahí, hay exigencias que están establecidas por el fabricante del vehículo, ¿no?, del vehículo automotor. Hay exigencias mínimas. Y estos cambios que que se pueden realizar a un vehículo, tienen que estar conforme con lo establecido por el fabricante. Entonces, esa conformidad tiene que verificar estas entidades, ¿no?, estas entidades de certificación de la conformidad. Entonces, que dichos cambios que ha efectuado el usuario, ¿no?, al vehículo, ¿no?, estén establecidas dentro de las exigencias del fabricante del vehículo. O sea, ellos tienen que determinar que no afecten, ¿no?, no estén afectando negativamente al vehículo de acuerdo a lo establecido por el fabricante. Tenemos la base legal, ¿no?, la ley 2744, la ley de procedimiento administrativo general, ¿no?, la ley 27181, ley general de transporte y tránsito terrestre. Tenemos el decreto supremo 058-2003 y modificatorias, muy conocido por todos ustedes, ¿no?, del reglamento nacional de vehículos. Tenemos el decreto supremo 047-2001. Ya hemos visto que establecen los límites máximos permisibles de emisiones contaminantes, ¿no?, la prueba de gases, ¿no?, toda la prueba de gases, todo está dentro de este reglamento, el 047-2001. El decreto supremo 07-2002 establece el procedimiento para la homologación y autorización de los equipos a utilizarse, ¿no?, como control oficial de los límites máximos permisibles, ¿no?
tenemos ahí. Cómo tiene que realizarse la homologación, ya sea en el caso de los analizadores de gases y de los opacímetros, ¿no? Son los dos equipos que requieren una homologación, ¿no? Se va a emitir un decreto, una resolución donde se establece la homologación, ¿correcto? Entonces, estas entidades van a tener que presentar, ¿no?, la homologación, ya sea del analizador de gases y del opacímetro ante el MTC, ¿no? La base legal ya hemos visto, entonces ahora ya hemos visto entonces qué es el certificado, ¿no? Entonces, ¿cuántas clases de certificado puede emitir estas entidades? ¿O para cuántas clases de certificación están autorizadas? Porque no necesariamente van a poder emitir todas. Puede ser que haya, ¿no?, certificadoras que estén autorizadas para emitir un certificado de conformidad de la modificación. Puede haber entidades que estén autorizadas para emitir estos dos certificados, o hay entidades que están autorizadas para emitir los cuatro clases de certificados, ¿no?, que tiene estas entidades, ¿no? Entonces, ¿dónde ustedes van a verificar, ¿no?, para qué tipo de certificado están autorizados a emitir? En su resolución de autorización. En su resolución de autorización, ¿no?, de estas entidades. Y aquí viene ya la primera diferencia con las otras entidades. La primera diferencia con las otras entidades que ya hemos visto o que van a ver es, por ejemplo, los centros de inspección técnica vehicular tienen una vigencia para 5 años, su autorización. Los talleres, ¿no?, de conversión a GNV, GLP tienen una vigencia de 5 años también y después tienen que renovar, ¿no? Las certificadoras de conversión a GNV o GLP tienen su resolución, tiene una vigencia de 2 años y de ahí tienen que volver a renovar. Las entidades verificadoras tenían 1 año y ahora ya tienen, no se ha modificado, ahora tienen una vigencia de 3 años, ¿no? Todas tienen una vigencia, pero en el caso de este tipo de entidades, ¿no?, certificadoras de conformidad, ¿no?, de la modificación, en este caso de este tipo de entidades, no establece la resolución una vigencia, ¿no?, un periodo, por cuánto tiempo, no. Solamente aparece la fecha de la emisión. Entonces, la vigencia de estas entidades se va a dar ya, se va a prorrogar en base a la baja que pueda dar cada una de ellas a solicitud o en base a un causal de caducidad, ¿no?, en base a una fiscalización que se le puede haber realizado, ¿no?, y que puede emitir el MTC. Solamente en esos casos, ¿ya?, 2 casos, ya sea por una caducidad que le ha aplicado, ¿no?, caducidad a la autorización que le ha aplicado el Ministerio de Transportes, o a la baja a solicitud de la misma entidad para ya no seguir operando. Después, ya tienen una vigencia. Ejemplo, ¿no? Ejemplo, tenemos entidades, ¿no?, con resolución de autorización desde el año 2001, tenemos 2002, tenemos 2003, 2007, 2008, ¿no? Y siguen operando esas entidades certificadoras de conformidad, ¿no? No han renovado, siguen con esa misma resolución de esos años cuando les fue emitida. Y siguen habilitadas dentro, ¿no?, siguen habilitadas para realizar sus actividades en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En total, actualmente, ¿no?, tenemos 26 entidades certificadoras de conformidad a nivel nacional, ¿no? 26 entidades certificadoras. La mitad aproximadamente, unas 12 a 13 ubicadas en Lima Metropolitana, y el resto, las otras 13, en, ¿no?, las regiones respectivas, ¿no?, del país, ¿no?, de la nación. Entonces,
Aquí tenemos ya los cuatro, como dije, las cuatro clases de certificados que puede emitir una entidad, autorizadas para, ya sea para una, para dos, tres, o para poder emitir las cuatro, ¿no? Las cuatro certificaciones. ¿Ya? Primer punto, pueden emitir un certificado de conformidad de modificación. ¿Qué establece? ¿Qué dice este certificado? Que es el documento mediante el cual las entidades certificadoras acreditan que las modificaciones efectuadas al vehículo no afectan negativamente la seguridad del mismo, ¿no? Del tránsito terrestre, el medio ambiente o incumplan con las condiciones técnicas establecidas en la normatividad vigente en la materia. Ejemplo, aquí tenemos modificaciones que efectuadas al vehículo. Modificaciones. Pueden haber cambiado asientos, aumentado asientos, ¿ya? Pueden haber cambiado color del vehículo, pueden haber cambiado parachoques, capaz han modificado luces, etcétera, ¿no? Cualquier modificación, ¿no? Que pueden haber, o capaz han hecho una pequeña adaptación, ¿no? Estas modificaciones que han realizado el vehículo, el usuario que ha realizado su vehículo, estas entidades van a dar la conformidad de que no afecten, ¿no? negativamente la seguridad del mismo, del medio ambiente. ¿Y cómo se dice la seguridad del mismo? ¿En base a qué? En base a las características del fabricante, ¿no? Ahí tienen que ellos corroborar con el fabricante si al haber realizado dichas modificaciones están afectando a lo establecido por el fabricante. Eso es lo que tienen que realizar ellos, ¿no? Verificar. Del tránsito terrestre, medio ambiente, ¿por qué? Porque se han hecho un cambio, ya sea en el motor, ¿no? En el tipo de combustible o lo que están realizando, van a verificar la emisión de gases, ¿no? ¿no? Con el analizador de gases. Ya les estoy dando una idea, ¿no? ¿Qué equipos van a encontrar ustedes? Entonces, aquí, cualquier cambio o modificación que hayan realizado el vehículo, van a emitir. Si todo está correcto, se mantiene, entonces van a emitir este certificado de conformidad de la modificación. Primer certificado, ¿no? El otro certificado es el de certificado de la conformidad de montaje, ¿no? Documento mediante el cual las entidades certificadoras acreditan que el montaje de la carrocería, ya vamos acá, efectuado al vehículo cumple con las condiciones técnicas exigidas por el fabricante, ¿no? Y hay un cambio de la carrocería, ¿no? Tienen el chasis y con el chasis ellos van a realizar un cambio, van a adaptarle otro cambio, ¿no? Un cambio de la carrocería, ¿no? Si era un sedán, capaz lo quieren adaptar para hacer ¿no? Pueden adaptarlo para hacer un multipropósito, quizás tienen que ver, ¿no? Multipropósito que puede llevar capaz más pasajeros con ese mismo chasis. Entonces tienen que ellos realizar la verificación, estas certificadoras, si, ¿no? Están cumpliendo y no afecten negativamente la seguridad del vehículo, ¿no? ¿En base a qué? Al registro del fabricante, ¿no? Y después tienen que hacer las pruebas respectivas también, ¿no? Aquí, el otro certificado. Certificado de conformidad de la fabricación. Documento en el cual las entidades certificadoras acreditan que el remolque, ¿no? Vean aquí, remolque y semirremolque fabricado aquí, en el país, ¿no? Han fabricado el remolque o semirremolque que se ha fabricado aquí en el país, reúne las exigencias técnicas establecidas en el reglamento y no afecte negativamente la seguridad del mismo, ya sea en el tránsito terrestre o del medio ambiente, ¿no? Ya sea, o sea, lo que se ha fabricado, el remolque que se ha fabricado aquí, ¿no? Que se va a instalar, ¿no? en el vehículo, no afecte negativamente. El cuarto certificado, observen aquí, el cuarto certificado, certificado de la conversión, ¿no? Conformidad de la conversión, nos habla de que estas entidades también, ¿no? efectuaban inspecciones a los vehículos que habían cambiado su sistema, ¿no? de combustible, ¿no? Ya sea GLP, gasolina o diésel, lo adaptaban para gas,
¿no? GLP o GLB. Aquí una primera acotación. Esta directiva, año 2001, ¿no? 2001, 2002. Antes, ¿no? La promulgación es antes de las directivas, ¿no? Que salieron, ¿no? De los talleres de conversión a GNB y GLP y las certificadoras de GNB y GLP que fueron posteriores, ¿no? Al año 2005 y año GNB fue 2005 y GLP 2007. Entonces, antes se realizaban de la promulgación, ¿no? De esas directivas con esas resoluciones, también se realizaban, ¿no? Verificaciones, cambios, ¿no? Al sistema. No estaba tan de boga en ese momento, ¿no? Y eran estas entidades las que realizaban estas certificaciones, no en gran magnitud, pero sí ellos eran las que estaban realizadas, las autorizadas. Ahora ya con las directivas, ¿no? Que establecen a los talleres y a las certificadoras, son ellas las que masivamente captan todo este mercado de las conversiones y las certificaciones, ¿no? Porque es un solo paquete, conversiones y certificaciones. En cambio, estas entidades solamente acreditaban que las modificaciones efectuadas al vehículo no afectan negativamente la seguridad del mismo, quedaba ahí. Después, ya cuando se reglamentó ya el uso de GNB y el uso de GLP, ya se establecieron las directivas y se establecieron, ¿no? Las certificaciones anuales que deben realizarse cada vehículo y ya se quedó el paquete que lo realicen los talleres y las certificadoras, ¿no? Entonces, como resumen, tenemos que estas entidades emiten estos tres tipos de certificados, ¿no? Pero inicialmente eran para 4, cuando se promulgó, ¿no? La directiva. Entonces, vamos a observar ahora cómo es el proceso de emisión de los certificados de conformidad que emiten este tipo de entidades, ¿no? Tenemos, el usuario realizó una modificación ya a su vehículo. Ejemplo, le he aumentado 2 asientos a mi, ¿no? A mi vehículo. Tengo un M2, ¿no? Una combi, una chica, y le he aumentado dos asientos más, una hilera. Pero ¿qué pasa? No puedo aumentarlo y dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque yo voy a tener que registrar después ese cambio. Voy a tener que registrar ese cambio. ¿Dónde? Ante la SUNAT, ¿no? Registros. Vamos a cambiar esas características del vehículo para que nos emitan una nueva tarjeta de propiedad. Pero previamente, antes de eso, si hemos realizado el cambio nosotros, ¿no? En un taller X, ¿no? Cualquiera un taller, tiene que haber un documento para proceder a realizar dicho cambio ante la SUNAT. Y ese documento va a ser el certificado de la conformidad que van a emitir estas entidades. Con ese certificado, el usuario, que ya está dando fe, está probando que la modificación que ha realizado está conforme, ¿no? No afecta a la seguridad del mismo, ni el medio ambiente, ni el tránsito, está conforme, entonces ellos recién en ese momento van a poder acercarse ante la SUNAT para registrar el cambio de características y que la emisión de una nueva tarjeta de propiedad. Pero por eso es la necesidad, ¿no? La necesidad de este certificado por parte del usuario. Entonces el usuario llega, realizó la conversión de sus asientos, ¿no? Aumentó 2 asientos y llega a la certificadora. Llega a la certificadora. Entonces dice, la autorización correspondiente indicará expresamente los certificados de conformidad que puede emitir cada entidad. Si esta certificadora está autorizada para emitir un certificado de modificación, correcto. Va a proceder a realizar dicha verificación. Primera parte, lo primero que va a hacer es una inspección visual, ¿no? Una inspección visual de esa modificación, ¿no? Después, a una inspección mecánica, ¿no? Va a pasar por la parte de los equipos esa modificación. Van a realizar un test, unas pruebas a esa modificación.
Y si es aprobado, ¿no? Si cumple, ¿no? Los requisitos, cumple, ¿no? Todas las obligaciones, van a emitir, esta entidad va a emitir el certificado de conformidad. Va a emitir el certificado de conformidad, ¿no? Mediante el cual el usuario va a proceder a registrar ante SUNAT ya el cambio de las características, ¿no? El cambio de las características, ¿no? Documentación que lleva el certificado de conformidad, el acta del notario y se presenta ante la SUNAT para registrar dicho cambio, ¿no? El cual tiene un trámite más o menos de unos 15 días, ¿no? Un aprox. Hasta esta parte, parte del usuario. Ya lo que sigue abajo, el control aleatorio, es lo que se le realiza después a las certificadoras, ¿no? A estas certificadoras, donde en ese control aleatorio o supervisión que se les realiza, van a encontrar observaciones subsanables o observaciones no subsanables, ¿no? Es hasta allí el proceso, ¿no? Hasta allí el proceso. Simple, ¿no? Corto. Llega a la certificadora, realiza la inspección visual, la mecánica y la emisión del certificado de conformidad. ¿Correcto? ¡Pum! Hasta ahí llega. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que realizan durante la inspección visual. Dice, durante la inspección visual, ¿no? La entidad, la certificadora, ¿no? ¿Está? Observará las modificaciones, ¿no? Del que el vehículo, de forma visual, ¿dónde? En una fosa, zanja o en un lugar, ¿no? Determinado, establecido en la entidad, ¿no? Debiendo verificarse la estructura visible del vehículo y los efectos que en ella se han producido, ¿no? ¿Qué se ha modificado? Ya sea, ¿qué es lo que se ha realizado? ¿No? Tienen que ver físicamente dicho cambio, ¿ya? Eso es la forma visual. Tienen que observar dicho cambio. Ejemplo, ¿no? Si es un cambio de color, tienen que observar el vehículo que está con ese color. Si han quitado asientos, tienen que ver cuántos asientos. Si han aumentado asientos, tienen que verificar asientos. Si le han aumentado luces, ¿no? También tienen que verificar las luces, ¿ya? Si le han aumentado faros neblineros, tienen que ver también, observar los faros neblineros, ¿no? Si han aumentado, por ejemplo, si han visto que le han instalado una carrocería, ¿no? Tienen que verificar la carrocería también físicamente. Entonces, para las inspecciones de las modificaciones, montajes o fabricación, cuando se fueran en serie, a veces no solamente para una sola unidad, ¿no? Llegan, por ejemplo, empresas y quieren en serie que se verifique, ¿no? Para cambiar las características de las tarjetas de propiedad o el título habilitante de dicho vehículo, ¿no? Entonces, esa es la parte de la inspección visual. Tienen que realizarla, sí. Una vez que terminaron la inspección visual, proceden a la inspección mecánica, ¿correcto? Allí van a observar, de acuerdo a la modificación que han realizado, ¿no? Las pruebas con los equipos ya necesarios para cada modificación. Aquí les voy a explicar, por ejemplo, ya es en forma general qué es lo que van a proceder, pero en sí, de acuerdo al cambio, a la modificación que han realizado, ya le realizarán la prueba, ¿no? Puede ser, ¿no? Que han cambiado asientos, han modificado asientos, van a verificar el proceso de soldadura, ¿no? Efectuada durante la modificación o fabricación estructural con uniones soldadas, ¿no? ¿Con qué equipo lo van a verificar? ¿No? O equipos de ensayos no destructivos, soldaduras, en este caso equipos de rayos X o rayos gamma, ¿no? La variación, al aumentar algo o al quitar algo en un vehículo, va a variar el peso. Va a tener un nuevo peso. Ya no va a estar el peso que tenía originalmente. El nuevo peso, ese nuevo peso tiene que también ser registrado, ¿no? En el acta. Entonces, la variación de los pesos generada por los cambios de dimensiones u otros procesos debe ser cuantificada mediante el pesaje de los vehículos. Y mediante el pesaje de los vehículos
El pesaje, ¿cómo lo hacemos? Mediante puede ser el alineador o puede ser la suspensión, ¿correcto? El banco también. El equipo que debe tener ya esta entidad, ¿no?, de conformidad. Las modificaciones, montajes y fabricación que involucren los ejes también pueden cambiar, ¿no? Los ejes pueden variar, ¿no? Los ejes, o pueden aumentar también al chasis más ejes, ¿no? También, no sabemos qué modificación que han realizado. Dice, deberán ser verificadas mediante el alineamiento de los ejes, la medición de capacidad de frenar, ya, aquí, alineación de los ejes, ¿con qué equipo? Con el alineador al paso, puede ser, ¿no? La medición o capacidad del frenado, ¿mediante qué equipo? Un frenómetro o un desacelerómetro, puede ser. Holguras, ¿no? Holguras, llegamos a las holguras, mediante un detector de holguras también, ¿no? Equipos especialmente destinados para dicho fin. Entonces observamos ya la cantidad de equipos con la que debe tener dicha entidad. Las modificaciones o fabricación que involucren la estructura de la carrocería. Por tanto, el sistema de configuración de las luces deberán verificarse mediante la alineación de las mismas. Si hemos cambiado alguna parte de la carrocería, obviamente se ha alterado también la alineación de las luces. Entonces, con la alineación de las luces, ¿con qué equipo vamos a verificar? Con el regloscopio. Regloscopio que siempre está anexo, casi trabaja conjuntamente con el luxómetro, ¿no? Que ves la intensidad de las luces. Entonces se va a verificar si ha variado la alineación con el regloscopio o la intensidad con el luxómetro, ¿no? Equipos entonces con los que debe contar dicha entidad. Observamos. Las modificaciones, montajes o fabricación que involucren el sistema eléctrico, ¿no? También cambien el sistema eléctrico. Puede hacer que mi vehículo, por ejemplo, no tenía un sistema eléctrico y yo le adapto, ¿no? Le cambio, ¿no? Le instalé. Entonces, ¿cómo voy a constatar eso con un equipo? En este caso creo que utilizan el multitester, ¿no? Verificar la corriente, ¿no? El voltaje, todo eso. Entonces ven aquí, en la parte de inspección mecánica, la cantidad de pruebas que tienen que realizar al vehículo y con el equipamiento necesario. Muchas preguntas, ¿no?, me dicen cuando, ¿no?, muchos inspectores me realizan las preguntas de que en este taller, ¿no?, dice, con esos equipos en este taller llego. No es un taller, les digo yo, es una certificadora. Estas entidades no están autorizadas para realizar las modificaciones. Ellos van a hacer una verificación de lo que ha realizado el usuario en su vehículo. En estas entidades no van a realizarse modificaciones, ellos van a verificar. Es como un CITB, una revisión técnica, ¿no? Que su vehículo pasa una revisión técnica cada año, ¿no? Es particular cada año, para verificar de que todavía sigue en óptimas condiciones para poder circular, ¿no?, en la red de vías, ¿no? Entonces, igualito, acá, si ha realizado una modificación a su vehículo, tienen que pasar, ¿no? Tienen que tener un certificado de conformidad emitido por estas certificadoras. Ese es el detalle. No es un taller. Ellos tienen talleres. Ojo, eso sí les voy a decir. Ellos tienen convenios con talleres para derivar las observaciones que ellos encuentran, ¿no?, cuando hacen la inspección mecánica. Al encontrar observaciones, ellos pueden derivar a 3 talleres que les exigen, ¿no?, como cuando ellos han solicitado su autorización, ellos han presentado 3 talleres para hacer las subsanaciones de las observaciones que ellos pueden encontrar en el vehículo, ¿no? Pueden recomendar al usuario para que realice, ¿no? También. Observen entonces lo que vemos aquí. Aparte de inspección mecánica, quedamos en que son entidades verificadoras, no entidades en sí verificadoras, pero sí que van a realizar solamente una inspección, no van a realizar allí el cambio, ¿correcto?
Entonces, entramos al proceso de fiscalización a este tipo de entidades, ¿no? ¿Cómo ustedes van a realizar la fiscalización a este tipo de entidades, ¿no? No es muy común, ¿no? No hay tantas, o sea, en la práctica, quizás se pierde un poco la práctica por el número ¿no? Que es muy corto, que existen a nivel nacional, ¿no? A diferencia que tenemos cientos de CITBs, cientos de talleres de GNB, cientos de talleres de GLP y tenemos certificadoras también que vamos usualmente a verificar, a fiscalizar. En cambio, este tipo de entidades, ¿no? Son muy pocas a nivel nacional, entonces se pierde la práctica en eso para el momento de la fiscalización, ¿no? La continuidad. Entonces lo que tenemos que realizar es, como ya todos sabemos, identificarnos, ¿no? Como inspectores Sutran. Solicitar al administrador o gerente o persona encargada con quien se realizará la fiscalización, ¿no? Vamos a solicitar quién nos va a guiar, quién va a coordinar con nosotros esta fiscalización. Tenemos al personal de seguridad con quien nos vamos a presentar y solicitamos a la persona encargada con quien nos va a guiar la fiscalización, ¿no? Le explicamos, ¿no? Posteriormente al administrador o persona encargada, ¿no? El motivo de nuestra visita, ¿no? Vamos a manifestar el motivo de nuestra visita, que nos brinden las facilidades, ¿no? Del caso y le vamos a nosotros manifestar la base legal. Tenemos que manifestarle en base a qué estamos ahí. Vamos a manifestarle, en este caso de tipo entidades, ¿no? La directiva correspondiente y también le manifestamos en base a la ley de procedimiento administrativo general, la 27, ¿no? La 2477. Correcto. Hasta allí la parte de la presentación. Obviamente ustedes se han acreditado con él, han mostrado su photocheck y están, ¿no? Con toda la indumentaria respectiva. ¿Listo? Una vez que ya se han presentado, van a solicitar ya realizar la inspección técnica. Bueno, ante cualquier negativa, ustedes siempre ya saben detallar en el acta, ¿no? Entonces, para realizar la inspección técnica a este tipo de entidades, ojo, vamos a verificar en la parte de infraestructura que dicha entidad cuente, ¿no? Como área, un área suficiente para que pueda ingresar un vehículo en un solo nivel. No nos dice la normativa un área determinada, precisa, no. No nos dice, como en talleres que dice para GLP de 300, para GNB 300 metros cuadrados, para taller de GLP 120, no. Aquí la directiva no nos establece dimensiones, ¿no? Para el área. Aquí la directiva solamente nos dice que debe contar, ¿no? Que el vehículo puede contar con un área donde puede ingresar la totalidad de un vehículo a un solo nivel. Entonces ustedes ya utilicen su criterio en ese momento. Ellos van a poder, ellos van a certificar vehículos no solo livianos, sino también pesados, ¿no? Las modificaciones de los pesados. Entonces ya las dimensiones para que pueda entrar un bus, ¿no? Un bus, ¿no? Imagínense un M3, ¿no? O una plataforma, ya qué dimensiones debe tener como mínimo dicha entidad, ¿no? Ya es el criterio que tienen que aplicar. Entonces deben contar con una zanja, con una fosa o elevador de acá 1.5 metros de profundidad como mínimo para la revisión del vehículo, ¿no? La parte inferior, ¿no? El chasis. Deben contar, ya vamos aquí, la parte de equipamiento, ¿ya? La parte de equipamiento deben contar con un analizador de gases, ¿ya? Analizador de gases. El analizador de gases va a medir los gases a los vehículos de combustión a gasolina. Deben contar, ¿no? Dicho analizador debe estar homologado. Resolución de homologación. Ya les he dicho, opacímetro, ahora vamos a ver después opacímetro, analizador de gases y opacímetro con su respectiva homologación, ¿no? Su resolución. Ahora, medidor de humos para vehículos de combustión diésel.
homologado, ¿ven? También tiene su homologación. Más comúnmente denominado opacímetro. Opacímetro. ¿Ah? Medidor de nivel de sonido. Se ha cambiado, hay que medir los sonidos, pueden haberse alterado, ¿no? El ruido. Equipo que utilizamos, sonómetro. Sonómetro, ¿no? Equipos para efectuar mediciones de calibración y medidas generales de los vehículos, la wincha y calibradores de unidades milimétricas, ya sea externas o internas también, ¿no? Vamos a verificar ahí también tuercas, no tienen que también medir diámetros, correcto. Equipo mecánico, óptico o electrónico para determinar la alineación de la dirección, ¿no? Mecánico para alineación, alineador al paso. Óptico, hay un equipo óptico manual con el cual también detectan la alineación del vehículo, ¿no? Si está bien alineado o no. Gatas o equipos hidráulicos con capacidad suficiente para elevar vehículos, ¿no? Si es para un elevador hidráulico, para vehículos livianos, tenemos equipos livianos, para equipos pesados, ya deben verificar, ¿no? Si hacen esas modificaciones, si hacen esas verificaciones, el equipo con el que deben contar. Frenómetro o desacelerómetro para medir eficiencia del frenado, ¿no? La eficiencia del frenado. El frenómetro, ya saben, es un equipo mediante el cual son unos rodillos, ¿no? Que empiezan a girar, se estaciona el vehículo, ¿no? Por eje y se aplica el frenado donde se mide la fuerza del frenado. Sí se verifica obviamente para observar si esa modificación que se ha realizado al vehículo no ha alterado los frenos, ¿no? El sistema de frenos. Equipos de ensayos no destructivos para examinar uniones soldadas. Como les dije yo, rayos X o los rayos gamma, ¿no? Mínimo un equipo. Siempre deben contar con un equipo. Verificar las soldaduras, ¿no? Las soldaduras. Equipos o instrumentos que garanticen el perfecto funcionamiento del sistema eléctrico, ¿no? Mínimo debe contar con un multitester, ¿ya? Mínimo un multitester de corriente continua. Entonces aquí vamos a mostrar algunas imágenes, ¿no? De la infraestructura y del equipamiento. Observemos aquí la infraestructura. Verifiquemos, ¿no? Miren, correctamente, está techada. Se observan los equipos, los cuales están protegidos, ¿no? Por la lluvia. También observemos en esta parte una zanja, la fosa zanja, aquí, ¿no? Pegada a la pared. Esta certificadora es del Instituto de Transporte de la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? El Instituto de Transporte de la Universidad de Ingeniería ha sacado a una autorización para poder trabajar como entidad certificadora de conformidad. Ya más adelante les voy a decir cuántas hemos encontrado nosotros, ¿no? Un modo de caso. Aquí observamos el opacímetro, ¿no? Para medir la opacidad de los humos de la combustión, ya sea de un motor a diésel, ¿no? Que trabaja diésel, el opacímetro. De aquí tenemos a su lado el analizador de gases, ¿no? Para medir los 4 gases, ¿no? Que se emiten durante la combustión de los motores a gasolina y a gas, ¿no? Analizador de gases. Aquí tenemos gatas hidráulicas, observen, ¿no? No hidráulicas, las gatas normales, mecánicas. Aquí tenemos el luxómetro con el regloscopio, ¿no? Cómo se enfocan, ¿no? Observen el luxómetro y el regloscopio, ¿no? Para medir la alineación. Más adelante, tenemos en el último recuadro, tenemos el banco de suspensión, ¿no? Para medir la suspensión. Ahí se va a medir también el peso, ¿no? De los vehículos por eje también. ¿Correcto? Va a determinar si se ha alterado o se ha modificado el peso del vehículo, ¿no? Observen entonces los equipos. Miren la capacidad, obvio, en esta infraestructura, es obvio que entra la totalidad de un vehículo, ¿no? Así debería ser, ¿no? Entra la totalidad de un vehículo. Ya sea un bus, un M2, M1 o M3, va a ingresar, ¿no?
tiene la capacidad para poder ingresar a ese local, ¿no? ¿Ahí? Entonces, tratar de ustedes van a verificar los equipos, ¿ya? Si están ustedes fiscalizando, han ido al local, tienen que verificar físicamente que dicha entidad tenga en ese momento el equipamiento, es el que mínimo que le está requiriendo la directiva, ¿ya? Para poder operar. ¿Qué más tenemos? La wincha, ¿no? Para hacer las mediciones, ¿no? Las externas, cambio, se han modificado las dimensiones del vehículo. ¿Cómo lo vamos a medir? La wincha. Se han aumentado o han disminuido, aplicamos. Tenemos acá los calibradores milimétricos, ¿no? Miren ahí, externos. Aquí también externos, aquí internos, ¿no? Medición interna para diámetros internos que se haya modificado, ¿eh? Medición externa para diámetros y medición interna. ¿No? ¿Qué más vamos a encontrar? Sonómetros, ¿no? Si ha habido algún cambio al motor, hay que verificar los decibeles que está emitiendo ese motor a combustión en actividad, ¿no? Hay que verificar que no pase lo permitido, ¿no? Un cálculo permitido, lo que se establece, por ejemplo, de acuerdo al reglamento, que no debe sobrepasar los 85, 87 decibeles en zonas industriales. Entonces no debería sobrepasar los 90 decibeles, 87 a 90 decibeles en zonas industriales. Se maneja ese rango porque es donde un vehículo puede circular, ¿no? Se adopta la mayor cantidad, ¿no? Ese parámetro. Y aquí en la última figura encontramos el multitester para verificar, ¿no? El sistema eléctrico, ¿no? Bueno, este es el equipo que ustedes van a verificar, ¿no? La parte anterior, vamos a retroceder. Analizador de gases, opacímetro, analizador de gases, luxómetro, ¿no? Reloscopio para el banco de suspensión. También aquí van a verificar ustedes frenómetro. Van a verificar después los equipos para medir y calibrar. Observen, aquí estamos. Entonces, ya es parte, ustedes van a sustentar, ¿no? Obvio, van a sustentar que han verificado los equipos, ¿no? Si en ese momento van a tomar pruebas, ¿no? Pruebas fotográficas, van a hacer registros fotográficos de lo que han encontrado en las instalaciones de dichas entidades certificadoras. Listo. Ahora entramos a la parte de la inspección documentaria que ustedes van a realizar a la entidad. ¿Se acuerdan? Al principio se presentaron, indicaron el motivo de la visita, solicitaron las facilidades, ¿no? Se identificaron previamente, ¿no? Le detallaron la base legal, ¿no? En base a qué están fiscalizando, y solicitaron la inspección técnica. Verificaron la infraestructura, ¿no? Del local, verificaron los equipos, retornan ustedes nuevamente, ¿no? Al área administrativa y van ahora a hacer la solicitud de las pruebas documentarias, ¿no? Aquí ustedes van a solicitarle la relación de los ingenieros certificadores. Como estas entidades emiten certificados, alguien tiene que firmarlas, obviamente, ¿no? Entonces ese ingeniero que va a firmar tiene que estar acreditado, su firma tiene que estar acreditada ante el MTC, ¿ya? Ante el MTC, ¿correcto? Van a solicitar también cuáles son los 3 talleres encargados de subsanar las observaciones. ¿Se acuerdan al principio que les dije? Al principio les dije que estos talleres, cuando encontraban unas observaciones, ¿no? Ellos podían recomendar o enviar al usuario a unos talleres para que realicen los cambios, ya que ellos no son, la entidad no es un taller, verifica. Entonces ellos tienen que haber presentado, cuando han solicitado su autorización, ellos han tenido que haber presentado la relación de 3 talleres para que subsanen esas observaciones, ¿ya?
Certificados de calibración de equipos. Todo equipo que ellos utilizan tiene que estar calibrado. ¿Ya? Tiene que estar calibrado. Todo equipo que utilizan ellos tiene que estar calibrado. ¿Ya? En este caso, los equipos que van a estar calibrados son los analizadores de gases, los opacímetros, luxómetro, regloscopio, frenómetro y alineador al paso, ¿no? Son los equipos de peso que más ellos tienen que estar calibrados. La vigencia, todos ya sabemos que un analizador de gases, su calibración solamente es de 6 meses. O sea, tiene una vigencia de 6 meses la calibración que se realiza a un analizador de gases. Entonces, el certificado de calibración de equipos del analizador de gases tiene vigencia de 6 meses. Los demás equipos se consideran que tienen un año, ¿ya? En este caso, ¿correcto? Entonces, 6 meses. Ustedes, los que van a verificar primero es la calibración, si entregaron todos los certificados de los equipos que poseen, y asimismo la vigencia, ¿no? No nos van a entregar, por ejemplo, un certificado de un alineador de hace 5 años, ¿no? Que lo han calibrado. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que estas entidades, su autorización no tiene causa, o sea, no tiene una vigencia, un periodo de vigencia, ¿no? Mínimo. Ellas han sido autorizadas y tienen una vigencia permanente, y solamente será el caso que desaparezcan o pierdan su autorización en base a una caducidad o en base a una baja que han solicitado ellos mismos. Entonces su documentación puede ser que la tengan atrasada, ¿no? En este caso de las calibraciones, ¿no? ¿Quién comprueba? ¿Quién verifica que ellos han calibrado, que esos equipos estén en óptimas condiciones? Entonces tenemos que realizarlas nosotros, ¿no? Como inspectores Sutran, de que esos equipos han sido calibrados, que se mantienen en óptimas condiciones, ¿no? Entonces, van a encontrar ustedes que a veces no los han calibrado, que no los tienen, o calibraciones que ya son de años atrás, ¿no? Posibles. Todo eso ustedes van a detallar y sustentar, obviamente, ¿no? El sustento respectivo. Toda observación tiene un sustento, ¿no? Toda observación tiene que sustentarla. Si observaron algo, sustentarla con la fotografía o el video, ya saben. Y van a solicitar también expedientes de los vehículos que ellos han certificado, ¿no? Van a escoger ustedes o van a decirles de tal día o las últimas certificaciones que ellos han realizado, ¿correcto? Las últimas certificaciones que ellos han realizado, los expedientes completos. Entonces, al tener los expedientes completos, tomará su tiempo, ustedes van a poder terminar ya esta parte documentaria. Toma tiempo, ojo, toma tiempo. Es un promedio de 3 horas más o menos lo que dura esta fiscalización a este tipo de entidades, ¿no? A las que hemos encontrado, ojo. Entidades que tenemos, como les dije, a nivel nacional un número de 26 entidades, ¿no? 26 son las que existen a nivel nacional. En Lima un promedio de 13 entidades. De esas 13 entidades, solamente hemos encontrado 3 operando en la dirección que ellos han determinado en base a su resolución. La Universidad del Callao, la Universidad de Ingeniería y otra entidad más, ¿no? O sea, operando. Hay otros 2 más que encontramos, no solamente local, pero nada de equipamiento. Imagínense cómo están operando si no tienen equipamiento o no muestran el equipamiento. Ahí tenemos otro punto, ¿no? ¿Cómo se realiza eso? ¿Cómo están realizando esa certificación? Algo que no comprendemos, ¿no? Por eso se realizan estas fiscalizaciones a estas entidades. Tenemos otros ejemplos, ¿no? Que nos ha pasado. Tenemos accidentes que han ocurrido. Un caso emblemático, el que ocurrió, por ejemplo, ¿no? Hace un año o hace 2 años, si no recuerdo, en Cerro San Cristóbal, ¿no? Vehículo, ¿no? El Green Bus turístico
¿no? El descubierto, el que sube al Cerro San Cristóbal, que antes subían, ahora ya no, que tuvo el accidente, fallecieron varias personas, fuimos nosotros como parte a fiscalizar, ¿no? A ver, ¿no? Al lugar del siniestro, a observar el vehículo e identificamos que habían modificado, ¿no? Sus características. Tenía más asientos de lo que decía su tarjeta de propiedad y lo que se, ¿no? Y lo que lo que se establecía. Entonces observamos eso. Y ahí viene el punto. Cuando verificamos, cuando fuimos a fiscalizar a esa entidad que supuestamente había emitido dicho certificado, ¿no? de la modificación, de la conformidad de la modificación, no encontramos, bueno, esa entidad, primer punto, tenía dos locales, uno en una ciudad en el norte y otra en otra ciudad en el sur. Verificamos, nunca encontramos la dirección, lo local en una dirección. Y en el otro local estaba deshabitado, inoperativo desde por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo trabajan esas entidades, no? Por eso que ahora ¿no? El sistema, bueno, el plan de fiscalización se ha puesto, ¿no? más fuerte, más recurrente, con una proyección, ¿no? una periodicidad más cercana para realizar fiscalizaciones a estas entidades. Hay que siempre estar atrás de ellas, ¿no? De estar al tanto en comunicación con el MTC para ver cómo están trabajando, ¿no? Cómo ellos están derivando todos estos certificados, porque son estos expedientes que están emitiendo al MTC. Tenemos que siempre hacer las coordinaciones con el MTC para poder identificar a estas entidades, ¿no? Si están operando o no están operando, cómo están trabajando, ¿no? Solamente por eso que ustedes también, cuando vayan a fiscalizar, si no encuentran estas entidades, identifiquen el sustento, fotografías, videos, la dirección, verificar que sea la dirección que les han identificado según resolución o las que les han enviado, verificar de qué es la dirección y si está o no está operando. Si no está operando, identifiquen bien y hagan la prueba, ¿no? correspondiente, ¿no? Tienen que presentar el sustento. Correcto. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo, ¿no? de un acta que se levanta a este tipo de entidades. ¿Ya? Es un acta de verificación, ¿no? Un acta de verificación, ustedes ya saben, un acta de verificación se levanta cuando se encuentra algún incumplimiento, ¿no? O no está algún incumplimiento o no está cumpliendo una obligación específica de acuerdo a su directiva, ¿no? de funcionamiento. Y una constancia de visita se levanta en base a una conformidad de la fiscalización. En este caso, tenemos un acta de verificación, ¿no? Un acta de verificación, observen, correspondiente a este tipo de entidades, ¿no? complementarias de los servicios a vehículos, ¿no? Eso es un formato establecido ya. Este formato es establecido para todas las entidades, ¿no? que prestan servicios a los vehículos. Entonces, aquí en la primera parte, en la parte superior, ¿ya? No está determinado, en un acta no está determinada el nombre de la entidad, ¿no? Observamos establecimientos de salud, certificadoras, talleres, certificadoras, ITVs, pero no hay de conformidad de modificación. Entonces ustedes en la parte otros van a escribir el nombre o el tipo de la entidad, ¿no? El nombre está acá abajo. El tipo de la entidad que van a fiscalizar, ¿ya? O no, ahí en otros van a escribir el tipo de la entidad. Lo demás, bueno, ya saben, ya se les va a explicar posteriormente en otro tema cómo van a hacer el llenado, ¿no? respectivo. Pero vamos a hacerlo rápido, así,
para que ustedes tengan conocimiento. Van a poner la fecha de la fiscalización, hora de inicio, hora de término, la dirección según RD, según resolución, donde está ubicada dicha entidad, el nombre ahora sí de la entidad, el nombre de la entidad, su resolución y la fecha de su resolución. ¿Ya? Aquí, persona responsable, la persona que va a firmar, la que va a hacer la firma respectiva, la que ha coordinado con ustedes en ese momento la fiscalización. ¿Ya? Aquí ya hacen el detalle, ¿no? Hacen el tenor, la presentación, con quién se identificaron, con quién se presentaron y detallan ya las observaciones que encontraron en ese momento, ¿no? Pueden ser observaciones documentarias, como que no les presentaron, ¿no?, la acreditación del ingeniero, no presentó los certificados de calibración, o no presentó los certificados, los expedientes técnicos que ustedes solicitaron. También pueden ser observaciones técnicas, como que, por ejemplo, no encontraron tampoco los equipos, no encontraron el luxómetro, no encontraron el reloscopio, ¿cierto? Correcto. Pueden ser ese tipo de observaciones. Terminan, cierren siempre todos los campos que no utilizan y hacen la firma respectiva, ¿no? Correcto. Al medio, el administrado, si ustedes son 2 inspectores, a los costados, si va uno solo, firma uno y cierran el otro campo, ¿correcto? ¿Sí? Estamos ahí, muy bien. Al igual que las otras entidades que hemos hablado, de los talleres, de las certificadoras de conformidad o entidad o que hemos visto o van a ver, ¿no?, posteriormente, estas entidades en su directiva no especifica o no tienen una tabla de infracciones. Entonces, todo lo que ustedes van a observar son incumplimientos, ¿no?, a la directiva. Son incumplimientos a la directiva, ¿no?, de funcionamiento. Y todo incumplimiento de directiva, ¿no?, va a llevarnos a la caducidad de su autorización, ¿no?, a la caducidad de la autorización. Entonces cuando ustedes ustedes ya levantaron el acta, ¿no?, observaron un incumplimiento, van a levantar el acta y el acta ya va a ser remitida ya, ¿no?, a la unidad correspondiente donde se va a proceder a redactar, ¿no?, se va a elaborar un informe donde se recomienda ante el MTC la caducidad de la autorización de dicha entidad. Ahí termina ya el proceso de nosotros, ¿no? Entonces, ¿en qué casos se determina la caducidad, ¿no? Observen ahí. Se determina que otorgó certificados de conformidad respecto a modificaciones efectuadas a vehículos originalmente destinados al transporte de mercancías para el desarrollo de actividades de transporte de personas. Los comúnmente llamados los buses camión, creo que eran antes, ¿no? De un tráiler, aprovechan el chasis para hacer los buses. Cosa que ya no se da, ya no está permitido eso, ¿no? Se determine que de modo reiterado la modificación, montaje o fabricación respecto a la cual se emitió el certificado de conformidad no reunía las condiciones necesarias para la emisión de dichos certificados, ¿no? Observen ahí. Otras circunstancias que afecten negativamente la seguridad del vehículo, el transporte terrestre, normas complementarias, y es el caso de las condiciones técnicas exigidas por el fabricante del vehículo automotor. Todo lo que ustedes, el incumplimiento que han observado en base de documentación o en la parte técnica, lo tuvimos acá, ¿no? Le enfocamos al punto del causal 3. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes, por ejemplo, van a encontrar en estas entidades, lo que mayormente, lo que en forma frecuente no van a encontrar son lo que respecta a equipamiento. Y en equipamiento, no va a estar el equipamiento completo. Por partes, van a estar buscando, van a estar sacando. Lo que nos ha sucedido a nosotros, ¿no?, en la experiencia que ya he tenido antes, ¿no?, la experiencia que ya he pasado, es que no tienen los equipos completos, o las calibraciones no están vigentes, o no han calibrado a todos los equipos, ¿no? Son cosas que ustedes van a encontrar en la casuística, ¿no?, de todos los días, cuando fiscalicen estas entidades, ¿no? No van a encontrar el lugar, no está, estas entidades no van a encontrar ustedes que estén, como
¿cómo les puedo decir? Marketeadas, no tienen publicidad, ¿no? Es un local específico, no tienen publicidad externa, ¿ya? No tienen publicidad externa. Ustedes van a tener que buscar la dirección, ¿no? De acuerdo a lo que establece la resolución. No se enfoquen a la publicidad porque no tienen publicidad externa. Entonces van a la dirección específica. Entonces, si no la encuentran, determinen y lo detallan en el acta, ¿ya? Lo detallan en el acta, ¿ya? Siempre el sustento necesario, ¿ya? El sustento. Si no lo encuentran, filmen, verifiquen, tomen fotografías, ¿no? Y todo, ¿ya? Bien, listo. Entonces, hasta aquí lo que concierne a certificadoras de conformidad y fabricación, ¿no? Y montaje. Cualquier pregunta, correcto, cualquier pregunta, aquí está mi nombre, Javier Cornejo, ¿no? El cargo que tengo, mi teléfono, mi anexo y el correo al cual pueden escribirme, ¿no? Cualquier duda que tengan, atentos nosotros para absorber sus preguntas, sus dudas, ¿no? Siempre se presentan en todo momento durante la fiscalización. No se preocupen para eso. ¿Ok? Muchas gracias.